Como anticipábamos, nosotros queríamos analizar un poco más, desmembrar tal vez, el anuncio en conferencia de prensa de Patricia Bullrich respecto al protocolo de orden público, así lo llamó ella, que lanzó esta semana. Para eso estamos en comunicación con Victoria Darraidou, que es coordinadora en temas de seguridad del CELS. Buenas tardes, Victoria, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo a ustedes en el programa y también a la audiencia. Gracias por tomarte el tiempo de respondernos algunas preguntas que algunos mortales muchas veces no entendemos y que, digamos, en una ensalada de fruta de medidas totalmente represivas realmente nos ayuda. Primero queríamos saber, ¿no? ¿Por qué cortar las calles, manifestarse no es un delito? Bueno, a ver, hay algo que es clave entender, y que es que el derecho a la protesta, el derecho a peticionar, a reclamar, a demandar y a resistir, a defender nuestros derechos, es un derecho constitucional, es un derecho que está en nuestra Constitución y nuestra Constitución también incorpora con estatus constitucional los estándares internacionales de derechos humanos. Y ahí podemos revisar los estándares de Naciones Unidas y los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, que establecen claramente la vital importancia en la vida democrática que representa el derecho a manifestarse. Y después va desgranando, estos estándares van desgranando y presentando particularidades más específicas en torno a los derechos de los y las ciudadanas y las atribuciones o lo que pueden hacer las fuerzas de seguridad, ¿no? Con mayor o menor grado de especificidad, pero por ejemplo, está claro que protestar es un derecho, circular en las calles y peticionar es un derecho, que no hay por qué esperar un permiso del gobierno para poder hacerlo. Entonces, basándonos en nuestro marco normativo y usando como norte los estándares, el derecho internacional y los estándares internacionales, para nosotros ejercer la protesta social es un derecho, y además sabemos que es un derecho clave de la vida democrática, ¿no? Podemos pensar que cualquier ciudadano de la Argentina cada 2 años vota, pero además tiene la escena pública, la arena pública, el espacio público para manifestar y expresarse. Victoria, acá te saluda Lilian Andrade, vecina de la 31. Yo quería consultarte respecto a, ¿cuáles son los puntos que son irrealizables, ¿no? del anuncio que realizó la ministra de Seguridad esta semana? No sé, comienzo a pensar con respecto, por ejemplo, a la intervención del servicio penitenciario, pero bueno, queríamos saber tu opinión. Sí, por ahí digo una cosita más para que tiene sentido con esto que venía diciendo, que es lo que hace esta resolución ministerial es contraponerse a esto que nosotros tenemos como derecho constitucional, y es a través de una norma y una medida de menor rango, de menor importancia, es decir, que en vez de que el derecho a protestar, a circular y a cortar el tránsito para manifestar una demanda es un derecho, lo presenta como un delito, ¿no? Entonces lo que hace es revertir la consideración y pondera el derecho a la circulación por sobre el derecho a protestar. Y entonces esta resolución, esta medida que anuncia Patricia Bullrich, que es una resolución ministerial, es una resolución del Ministerio de Seguridad, dice no es un derecho, es un delito. Y como es un delito, voy a hacer una serie de acciones. Y ahí el mensaje es para las fuerzas federales, porque el Ministerio de Seguridad de la Nación coordina y gobierna, digamos, las acciones de las fuerzas federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la PSA. Entonces, esta intervención y esta medida es para el cumplimiento de las fuerzas federales en los espacios de jurisdicción federal. Claro. ¿No? Y por eso, ¿se acuerdan que ahí cuando Bullrich hace su anuncio, dice, ya estoy en comunicación con la ciudad de Buenos Aires, vamos a entrar en comunicación con la provincia de Buenos Aires, queremos que las provincias también se manifiesten en este mismo sentido?
porque las provincias necesitarían, en todo caso, tener una normativa parecida para que las policías de las provincias, que son en términos generales las que intervienen en cuestiones de protestas que tienen que ver en las provincias, actúen bajo esta misma lógica. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, discúlpame, Victoria, un lugar, un espacio federal sería la Casa Rosada, el Congreso. Claro, exactamente. Podemos pensar cuáles son las jurisdicciones federales en las que intervienen las fuerzas federales. Entonces ahí, por ejemplo, las estaciones de trenes o la puerta de la catedral, la puerta de la Casa Rosada, la puerta del Congreso. ¿El Esos Banco son Central espacios. también sería? ¿Cómo? ¿El Banco Central también sería? El Banco Central, y después podemos pensar rutas federales, rutas nacionales, por ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan ahí? Bueno, por ahí, yendo como más atrás en el tiempo, cuando se producían muchas cortes de rutas, era diferente qué fuerza intervenía según si la ruta era una ruta provincial o si es una ruta federal, y ahí intervenía, por ejemplo, la gendarmería. Entonces, como esta normativa un poco en realidad solo puede indicar qué hacen las fuerzas federales. Ahora, claramente es un mensaje muy evidente de cuál es la forma, cómo es la forma en la que quiere intervenir este nuevo gobierno, y lo que hizo explícitamente, o sea, lo dijo la ministra de Seguridad, es que esperan que las provincias tengan una respuesta en el mismo sentido, que esto es, claramente, pensamos en los anuncios económicos del martes, donde sabemos que las condiciones de vida de la gran mayoría de quienes vivimos en este país va a estar más deteriorada y va a empeorar. Parte del paquete es ajuste económico para el pueblo y represión para quien se queja, ¿no? Es ese el modelo. Victoria, durante esta semana circuló mucho en redes sociales la palabra y el hashtag también estado de sitio respecto al registro de movimientos sociales que protesten y al chequeo de personas, ¿no?, que usan el transporte público en el contexto de marchas. ¿Qué lectura tenés al respecto de esto vos? Efectivamente, claramente son medidas que son absolutamente ilegales, y lo que buscan es justamente desincentivar, criminalizar y perseguir a no solo las personas que quieren manifestarse, sino también a la organización política y a la organización social. Va claramente en ese sentido y atropella derechos ya establecidos. Primero, también hay un problema, ¿no? Porque cuando hablamos en realidad de un protocolo debería ser una guía de actuación, como medidas y directivas muy claras de qué es lo que tiene que hacer la policía. Y el documento que se publica en el boletín oficial no da medidas claras de qué es lo que tiene que hacer la policía, sino lineamientos que en realidad lo que buscan es mandar mensajes políticos. Porque es claro que, digamos, ¿cómo va a ser esa implementación de detenciones a personas en estaciones de trenes que quieren acercarse o que están yendo a una manifestación? ¿De qué se trata eso? ¿Van a detener a todo el mundo que usa el tren para llegar a la ciudad de Buenos Aires? Portación de rostro, como pasa en los barrios. Efectivamente. Exacto, si tenés alguna remera que es parecida a de un movimiento social, a lo mejor te chequean, y es lo que nos pasa en las villas todo el tiempo, pero bueno, ahora se va a implementar en cualquier lado, según Bullrich. Efectivamente, claro, ahora en las estaciones de trenes. Bueno, ¿se acuerdan cuando Bullrich estuvo en la gestión anterior con Macri? Armó un programa que llamó Ofensores en Trenes, que lo que se trataba específicamente, centralmente, era de detener a personas que usaban los trenes, que ingresaban a la ciudad de Buenos Aires, sí, por el solo hecho de portación de cara. Es tremendo esto, y también mencionó la intervención de las fuerzas federales, todas, ¿no? A los lugares que incumben a la nación, pero no lo dijo de esa manera, lo dijo de un modo que, como decís vos, está hasta propagandístico, ¿no? Como para decir, bueno, nosotros implementamos esto y digamos, los ajustes económicos y al mismo tiempo la mano dura. ¿Es posible esto, digamos, el diálogo que copien tal cual dijo Bullrich en conferencia las provincias o las principales ciudades donde va a ser más conflictivo? Esperemos que no, porque claramente nosotros ya lamentablemente lo sabemos, cuando se transmiten estos mensajes y cuando
cuando efectivamente se produce esto, ¿no? El mensaje de reprimir la protesta social, lo que se produce es más violencia. Tenemos en nuestra historia, lamentablemente no tan lejana, episodios de muertes en la represión de la protesta social, y que solo producen no solo más violencia, sino crisis agudas sociales y políticas, ¿no? Y estamos ante una crisis económica alarmante, a la que le están sumando, en vez de pensar en cómo gestionar, gobernar ante la conflictividad y ante lo que es la vida democrática, que es pensar en las distintas demandas de los distintos sectores de la sociedad, lo que están haciendo es directamente llamar a la represión de cualquier disenso de lo que haga este gobierno. Victoria, por último, yo quiero consultarte si hay algo que te parezca importante, ¿no? Añadir de lo que se espera para el 2024 al campo popular en términos de represión y de cuidado, pero también a la sociedad entera, ¿no? Porque recordemos que no solamente el campo popular sale a manifestar porque es un derecho, sino que a toda la gente que por cuestiones económicas de todo lo que se viene y de lo que ya están implementando, probablemente y muy seguramente vayan a salir a la calle. Sí, sin lugar a dudas. Primero, dos cosas, ¿no? Recordar que, digamos, en la historia de la Argentina tenemos el músculo muy, muy despierto de salir a la calle. Y en los últimos años está clarísimo que no solo los sectores populares salían a la calle a protestar y a manifestar sus demandas. Acordémonos de la pandemia, las marchas anti-cuarentena. Acordémonos tiempos atrás, un par de años atrás, cuando gobernaba Cristina, las marchas contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las marchas del campo contra las retenciones. Todos los sectores sociales se manifiestan. En la conferencia de prensa hay un periodista que le pregunta a Bullrich si van a ser todas las protestas las que se repriman, y ella no es clara ahí, responde por el lado de las peregrinaciones religiosas, pero el periodista también le preguntaba en esta idea de si las marchas planificadas van a ser reprimidas o solo las espontáneas, y pensemos algo, no tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. En el verano pasado hubo graves cortes y extensísimos cortes de luz y de electricidad en muchísimos barrios de la ciudad. Y hubo manifestaciones. Vecinos y comerciantes salían a la calle a exigir que vuelva la luz. Sí. Que los comerciantes reclamaban que estaban días sin poder abrir sus negocios, y esas personas salían, además muchos con sus hijos y sus hijas, a la calle a reclamar. ¿Eso es lo que van a reprimir? Sí, es una gran interrogante que a nosotros también nos queda, y que es una duda que, al igual que tantas otras que nos dejaron los anuncios, porque causaron eso, ¿no? También mucho miedo y mucha incertidumbre, la verdad. Y bueno, la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas podido responder algunas de las dudas que teníamos, Victoria. Muchas gracias por el tiempo. No, a ustedes muchas gracias por la conversación y la seguimos. Así que un abrazo grande. Un abrazo grande, Victoria. Continuamos acá en La Garganta Radio.